La patria del criollo. Capítulo primero. Los criollos. Infancia y toma de conciencia. Hace muchos años, allá por el 18 de febrero de 1651, se convertiría en una fecha inolvidable para la ciudad de Santiago de Guatemala. Y es que al decir que se convertiría en una fecha inolvidable, no nos referimos a un acontecimiento bueno, sino al momento en el que comenzó a retumbar el suelo y a sacudirse violentamente. Entre la aglomeración de personas en aquellos días por los atrios, se encontraba un niño que no olvidó nunca las impresiones que dejó aquel terremoto, ya que 40 años más tarde iba a recordarlas en las páginas de una célebre crónica, la Recordación Florida. Por lo demás, los indios, si bien es cierto que había que tenerlos a raya y patentizarles en todo momento su subordinación, consejo cotidiano de padres y abuelos, de ese hecho es que resulta tan difícil comprender el desprecio de los mayores recomendaban para con estos seres descalzos y raídos, que vaya que si olían a sudor. Por ejemplo, si él hacía un ademán de quererse chancear a algún chicuelo acompañante de los indios, en aquel acto se veía ácido por la mano enérgica de la abuela, quien lo apartaba con un susurro insistente y enfático: aparte somos nosotros y aparte los naturales. Herencia de poder. Uno de los primeros inmigrantes españoles que fue descendiente de los conquistadores fue Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, quien a la edad de 18 años ocupó el puesto de regidor. Esto fue durante 38 años. Por otra parte, también disfrutó de las alcaldías mayores de Totonicapán y Sonsonate. Francisco de Fuentes no solo era descendiente de los conquistadores, sino también era heredero de la conquista. Herencia de sangre y herencia de poder no era una misma cosa. Esto quiere decir que el grupo había recibido de sus antepasados, por un lado, herencia biológica constituida por ciertas características raciales, y por otro lado, una herencia económica y política en términos de propiedad y autoridad. El prejuicio de la superioridad. Se daba por supuesto que el origen español acarreaba superioridad frente a los sectores indígenas y mestizos, en que radicaba o de donde provenía. Entonces, la efectiva superioridad de los blancos sobre los indios y los mestizos en el contexto de la sociedad colonial. La superioridad de los conquistadores. Los ágiles caballos de guerra españoles eran producto del desarrollo de la ganadería caballar más antigua, pasando, claro está, por la romana y la de los árabes. Las técnicas del trabajo del acero, la pólvora, con la que habríamos mencionado los tres factores tecnológicos decisivos de la superioridad de los conquistadores. La superioridad de desarrollo tecnológico conlleva una superioridad intelectual que opera en las más variadas situaciones, superioridad cultural, que significa disponibilidad de mayor de recursos e intelectuales, que significa mayor dominio de la realidad. La conquista como fenómeno económico. Los indios no estuvieron sujetos y dominados mientras no se les despojó de sus fuentes de riqueza. La lucha armada fue solamente un medio, un recurso para llegar a la entrega económica. La evangelización fue una tercera fase necesaria, al igual que la fase militar. Ni el conquistador ni el conquistado expresaron nunca en sus documentos más directos que la conquista fuese cumplida en las batallas. Estas fueron un medio. El momento económico es el determinante y decisivo. Después de ser derrotados, fueron despojados de sus tierras y sometidos a la esclavitud. El factor determinante de la efectiva superioridad que tenían sobre el indio no era la ascendencia española en términos de sangre y raza, sino la herencia de la conquista en términos de riqueza y poderío. Clase dominante a medias. Los criollos no tenían en sus manos el poder de la provincia, tampoco poseían todas las fuentes de riqueza, ni controlaban a los indígenas en forma absoluta. Esto no ocurrió sino mucho tiempo después de la independencia, que fue la toma del poder por ellos. Aquella clase compartía el poder económico y político.
Para extender y fortalecer su dominio sobre las tierras indianas, la corona española se vio obligada a incitar y a premiar a los conquistadores y a quienes quisieran venir a probarlas. El premio consistía en obtener diversos privilegios y ventajas que despertaban el interés por la conquista. Entre los descendientes de los conquistadores y los primeros colonos fue desarrollándose un sentimiento de competencia y rebeldía frente al dominio de España. Conforme aumentaba la capacidad productiva de sus propiedades, se hacían económicamente más fuertes. El final de este proceso fue la independencia. Motivaciones de la recordación florida. La primera fue en obediencia a unas reales células en las que los reyes pedían informes y relatos sobre la realidad geográfica y política de la provincia. Así nacieron las Crónicas de India. Hacia 1675 llegó a Guatemala la edición española de la Historia Verdadera, de Bernal Díaz del Castillo Fuentes. Él había leído desde su juventud dicho manuscrito y presenta como una de las motivaciones de su propia obra. La recordación no fue escrita en obediencia a unas viejas células, tampoco para rectificar las alteraciones de la primera edición de Bernal Díaz. La tercera gran razón de su trabajo ha sido el amor a la patria que me arrebata. Patria, cuando aún faltaba mucho más de un siglo para la independencia. Defensa del patrimonio y nacimiento de la patria. La crónica entonces es en sí completa, una exaltación, un canto y una defensa del reino de Guatemala, no del reino como un trozo del imperio español. La idea de una nueva patria que estaba naciendo en Guatemala en el siglo XVII y que se encontrase presente en el fondo de los arrebatos y alegatos de la recordación florida, es la patria del criollo. Son 4 los grandes temas de la recordación florida que se deben recordar: la conquista, la tierra, los indios y España. Su mundo le era querido porque era suyo, y más hondamente querido porque no era totalmente suyo. El indio había sido desplazado y el español venía a ver a quién desplazaba. Hola, hoy te voy a hablar sobre cómo la iglesia llegó a Guatemala, la importancia de ella y sus personajes más importantes en la época de la colonia. La iglesia en Guatemala llegó a través de la conquista, ya que fue una orden enviada por la corona española. La Iglesia Católica desempeñó un papel muy importante en las tareas de descubrimiento, colonización, gobierno y educación en las Indias. Después de la ubicación de la ciudad en el Valle de Almolonga, se empezó a consolidar la iglesia. El primer obispo que tuvo la ciudad de Guatemala fue Francisco Marroquín, el cual le pidió ayuda a las diferentes órdenes sacerdotales para poder realizar la labor de cristianización. Las primeras órdenes que ingresaron al país fue la de los dominicos, franciscanos y mercedarios. A estas 3 órdenes se le dio una porción de tierra para que pudieran realizar su trabajo de cristianizar y educar a los indígenas. A los dominicos se les dio el área central-norte del país, a los franciscanos la parte suroccidente y a los mercedarios la parte occidente del país, la cual abarca hasta lo que ahora se conoce como México Chiapas, esto con el fin de evitar disputas entre las diferentes órdenes. Con la orden de los dominicos vino Fray Bartolomé de las Casas, conocido por algunos como la persona que ayudó a los indígenas con el maltrato, pero investigando más a fondo encontramos que solo ayudaba a los más privilegiados. A finales del siglo XVI, los frailes franciscanos empezaron a utilizar dramas y danzas para catequizar a los indígenas. El baile de la conquista, por ejemplo, es una escenificación basada en el baile de moros y cristianos. Esta danza la utilizaban los religiosos para que los indígenas pensaran que la conquista de Guatemala había sido posible gracias a las fuerzas espirituales que posteriores a ellos acompañaban y protegían a los españoles.
Para lograr la cristianización de los indígenas, la Iglesia tomó medidas drásticas, ya que según la historia, la Iglesia mataba a las personas que se oponían al cristianismo, ya que los indígenas eran politeístas, tenían muchos dioses y sus creencias para ellos eran sagradas. Según la historia, cuando algún indígena no quería seguir las normas dadas por los sacerdotes, era obligado a trabajar más tiempo. En las tierras de la iglesia se las habían dado para la construcción de conventos, donde tenían plantaciones de azúcar, cochinilla, entre otros. Después de que estas tres órdenes se establecieran en la Nueva España, empezaron a venir más desde Europa, las cuales todas buscaban lo mismo, obtener dinero de la nueva región. Entre estas, la más sobresaliente es la de los jesuitas. Luego, el gobierno de la época le dio también participación a los del clero secular para que pudieran impartir doctrinas, pero estos, al ver que los indígenas no aportaban diezmos, no les pusieron interés y se dedicaron a velar por los intereses de los españoles con el fin de que estos no perdieran su fe en el Nuevo Mundo. Estos sí daban el diezmo, lo cual era lo que a ellos les interesaba. A finales del siglo XVI existían muchas rivalidades entre los católicos en la colonia, porque por un lado estaban las reyertas entre las órdenes regulares y sus pueblos catequizados, y por otro lado el clero secular corrompido por designaciones viciadas de curas párrocos, que únicamente estaban interesados en el beneficio que les otorgaba el diezmo. A mediados del siglo XVII se empezó a considerar la creación de una universidad en la cual estaban participando los dominicos, franciscanos y mercedarios, dejando afuera a las otras órdenes, por lo cual los jesuitas se interpusieron a tal actividad, ya que no les parecía que los otros tres tomaran iniciativa en cuestiones religiosas y educativas. Al final de toda esta disputa, se crea la Universidad de San Carlos, conocida en esa época como San Carlos de Borromeo. La Universidad de San Carlos de Guatemala recibió la aprobación papal por la bula del 18 de junio de 1687, 10 años después de su fundación y 6 años después de que comenzaran las clases, convirtiéndose en la Real Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, cuya enseñanza estaba completamente controlada por los dictámenes del Papa. La Iglesia en esa época lo que más buscaba era tener poder sobre las nuevas tierras, que se les diera el diezmo, por lo cual hicieron campañas para erradicar las creencias religiosas indígenas, destruir ídolos y lugares de culto. La Iglesia suplantó los cultos religiosos indígenas por los españoles. Para adoctrinar, la Iglesia fue la encargada de la educación durante la colonia, fundaron escuelas e impusieron el castellano. Algunos de los sacerdotes de la época estaban comprometidos con la misión de la Iglesia y fueron los que le ayudaron a traducir el Popol Vuh y les daba algunos catecismos en la lengua natal a los indígenas. Pero en fin, la Iglesia siempre fue el sometimiento de la población a través del miedo en la religión. La economía en tiempos de la colonia en Guatemala. Economía de Guatemala durante la época colonial es un término que se refiere a la situación y evolución de la economía en el actual territorio guatemalteco durante la época colonial, desde la conquista en 1524 hasta la independencia en 1821. En sus inicios, la vida económica en las colonias de Guatemala se caracterizó por la inexistencia de la moneda como medio de pago entre indígenas y europeos, usándose prioritariamente el sistema del trueque. Luego se emplearon otros productos como monedas. La vara de lienzo, por ejemplo, en Santa Fe, equivalía a 2 reales. Los precios no eran iguales en un lugar que en otro. La economía colonial fue el sostén de la española, tendiente a satisfacer de aquellos productos que España no tenía, pero que a la vez pudieran soportar el largo viaje desde América. La economía se basaba en casi todo el territorio en el trabajo indígena forzado, estructurado en el sistema de encomiendas y la mita, que originaron un sistema basado en el poder, los abusos y la esclavitud.
Producto de la invasión española, se desarrollaron en Guatemala los fenómenos económicos y sociales que, entre otros, se describen a continuación: esclavitud, repartimientos y encomiendas, conservación de ciertas organizaciones políticas prehispánicas con fines económicos, nuevas leyes económicas, aparecimiento de los artesanos, el comercio marítimo, la Real Hacienda con sus tributos, impuestos, diezmos, administración fiscal, ordenanzas y aranceles, concentraciones demográficas de la población, el mestizaje y otros. El Reino de Guatemala no fue de mayor importancia económica para la corona, debido a que no se presentó con flujo comercial de explotación minera. La mayoría de productos exportados fueron de orden agrícola y de madera. Algunos historiadores ubican los sitios de las minas de plata en Petapa, Chinauta, Coajiniquilalpa, Petén, Verapaz, Utatlán, Atitlán, Nevaj, Coyabaj, San Juan y San Pedro Zacatepeques, Zacapula, Zumpango y Copán. El centro de la economía se dividía en agricultura y ganadería. Como es característica de la región, la economía se basó en la agricultura. Se cultivaba maíz, frijol y hortalizas. Entre los productos nuevos traídos por los españoles estaba el trigo y ciertas frutas como el durazno, manzana y pera. Los animales también trajeron animales domésticos, que se adaptaron muy bien a la región, como gallinas, caballos, asnos, vacas, cabras, ovejas, cerdos, mulas y bueyes. La agricultura comercial, aquella que se exportaba a Europa, tenía como principal producto el cacao y luego el añil, el cual era controlado por las grandes casas comerciales, que tenían como completo monopolio de la exportación. La agricultura por consumo interno tenía como productos principales el maíz, frijol, verduras locales, panela y trigo. La riqueza minera descubierta en América fue muy importante para la colonización, ya que la mayoría de españoles se dedicaba a ella. Dado esto, se inició con la mita, lo cual consistía en un trabajo obligatorio y gratuito por turnos que debían cumplir todos los indígenas, especialmente las minas. En los talleres textiles se producían telas de lana y algodón. Los frailes enseñaron a los indios a cómo cortar, hilar y tejer la lana de las ovejas, surgiendo así la industria de los tejidos en los telares de los nativos. Es por esto que el algodón se cultivó ampliamente y se utilizaba en la fabricación de mantas y diversas telas. La consolidación de la conquista española introdujo hábitos para el intercambio comercial interno y externo, costumbres del uso de la moneda metálica. Incluso las autoridades utilizaban esta moneda para sus operaciones comerciales, entre otros fines de uso económico. La moneda prehispánica en Mesoamérica estuvo clasificada en popular, el cacao; la moneda cara, plumas de quetzal, mantas de algodón, jade y granitos de oro. El régimen monetario español tuvo como base unitaria el real, que era una moneda de plata y cobre, datada de 1369 y dividida en 24 maravedís. En 1497 se crearon monedas denominadas pesos duros, los cuales principiaron a circular en Guatemala en el año 1773. El beribeto de la Nueva España, que de hecho se consideraba dueño de Guatemala, no se tenía un sistema monetario propio, sino muy complejo el uso del oro en polvo. Los negociantes resolvieron mandar a fundir ese oro en pequeños discos, los cuales marcaban los respectivos pesos. Se encontraban en la época que un real, 12 centavos y medio, equivalían a 200 cacaos. Hola y buenas tardes. El día de hoy estoy en Ciudad Cayalá y no es casualidad, vengo a hablarles sobre la política agraria colonial y el latifundismo. Como bien se sabe, el 90% de Guatemala vive en alguna clase de pobreza y el 26% en una extrema pobreza. ¿Qué tendrá que ver con el tema?, se preguntarán. Pues mucho, ya que después de la colonia, muchos terratenientes en nombre de la monarquía española se apropiaron de grandes extensiones de tierra, dejando vivir a los nativos, cultivando y teniendo sus animales de granja y de pastoreo a cambio de una buena parte de estos servicios. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa es que vienen los españoles, conquistan Guatemala y luego le quitan la tierra a los nativos y después de su misma tierra los hacen trabajar
y le dan una especie de protección, si bien se dice, ¿verdad? Pero en realidad, o sea, nadie, o sea, después de que te quitan la tierra, te venden tu propio producto. Entonces es la triste realidad en la que vivimos, donde el 15% de guatemaltecos tienen más que el 85%. No es casualidad que la mayor parte de hombres más ricos de Latinoamérica estén en Guatemala. Solamente jóvenes, es para reflexionar y nos vemos en el próximo video. Tierra de indios. Las leyes y distribuciones en cuanto a la distribución de tierras para indios fueron concebidas. En general podemos distinguir tres. En primer lugar podemos mencionar las tierras llamadas ejidos. Dichas tierras fueron de carácter comunal y muy importante alrededor de los pueblos, ya que al ser de espacios abiertos eran utilizadas para exponer hilos, telas, para obtención de materiales de construcción, madera, y al estar dentro de muchas propiedades también eran utilizadas principalmente para mantener a los animales sueltos. Una característica de estas propiedades era que debían de medir una legua de longitud. En segundo lugar, podemos mencionar las tierras llamadas comunales. Estas tierras también fueron muy importantes, ya que fueron dadas en la época que fueron creados muchos pueblos. Fueron dadas por la corona y gracias a esta forma de ser concebidas también tuvieron oportunidad de ampliarse gracias a un fondo llamado comunitario. En tercer lugar, podemos mencionar las tierras que poseían los llamados indios no indios. Esto era una facción de indios que pertenecía a la autoridad de explotación colonial, por lo tanto se encontraban fuera de esta autoridad de la corona, ¿verdad? Esto dio lugar a que muchos de ellos se pudieran enriquecer al tener sus propiedades, al ser realmente los poseedores de sus propiedades. Otro aspecto muy importante de mencionar es que aunque muchas de estas tierras en general eran de carácter colectivo, siempre se tenían que trabajar de forma individual y además de ello de forma desalentadora. Esto debido a que muchos de estos pueblos aún pertenecían a una cantidad característica de pueblos pequeños que se mantenía aún bajo la intriga de la autoridad colonial. En resumen, podemos concluir que aunque habían leyes que daban la puerta a indios a poder poseer tierras, se veían nulas si eran de la clase de indio corriente y no de esta facción fuera de la autoridad legal. Un caso de diligencias para obtener tierras nos habla de un expediente de tierras que fue abierto en solicitud de Alonso Álvarez de Santizo en enero de 1602, quien es el hijo legítimo de Alonso de Luarca, quien es el conquistador de la provincia. En este capítulo nos habla de las solicitudes que él hizo, que quería un sitio de estancia para ganado mayor y 8 caballerías de tierra para siembra de trigo. Lo que simplemente nos recalca que es un estado muy bien situado para sacarle provecho económicamente. Entonces también nos habla de las distancias a los pueblos cercanos, que en este caso hablamos de una legua, que son aproximadamente 5.500 metros. Se encontraba Tecpan de Guatemala, a 3 leguas se encontraba Santo Tomás de Chichicastenango, y a 4 leguas se encontraba Tecpan de Atitlán. Pues en la descripción de las tierras solicitadas se declara que por ahí pasa el camino real de Guatemala a Chichicastenango. Los pobladores de Tecpan, sabiendo que esto afectaría a los pobladores de Comalapa, pues hacen la denuncia. Sin embargo, no se les toma en cuenta y llevan el caso como tenía que fluir. El comisionado logra cantar victoria y cita a los pobladores cercanos a las autoridades
y se busca que se les cierre el voto y cualquier tipo de reclamo que puedan hacer los pobladores de Comalapa. Y pues el proceso fue bastante rápido, la firma fue súper rápida. Se tenía conocimiento de que estos tratados en la colonia eran súper tardados, pero en este caso el de Álvarez Santiso fue extremadamente rápido, que fue firmado en menos de un mes. Este documento recibió un nombre como el Proyecto de Reforma Agraria, y a este movimiento en sí se le llamó la Reforma sin Independencia. Esto dependía de que cada persona que tuviera una tierra muy grande y no la estuviera produciendo se iba a repartir entre las personas que no tuvieran nada. En el documento siempre decían que los beneficiarios de esto iba a ser el común. Pero ¿quiénes son el común? El común es una mezcla entre indios y mestizos. Pero con las tierras a los indios, los criollos defendían mucho las tierras de los indios y siempre se las negaban a los mestizos. En este documento después se plantea que ellos tienen que vender esta parte, ya no se les va a ceder de gratis, sino que la tienen que vender a un precio accesible y justo. Pero luego de eso se dio de que ya no lo pudieron vender porque salió que era determinadamente prohibido. Luego se dio de que el comercio quitó el trabajo forzoso y se puso un salario libre. Esto fue un gran golpe para la clase criolla que se encontraba completamente en las ruinas. Luego llegó José Bustamantes, que él se metió en una deuda porque dijo de que él lo que quería era de sacar la pobreza. Pero lo que él hizo cuando ya le dieron ese dinero fue reforzar militares y no hacer lo que en sí dijo, ya que todo esto los comerciantes lo buscaban porque las tierras comunes no eran suficientes para todos los indios y criollos y no tenían suficiente trabajo, entonces había muchas personas desempleadas. Los prejuicios menores, la desconfianza del indio. Junto a grandes problemáticas como la riqueza en la miseria, haraganería, índole viciosa, el criollismo echó a rodar por siglos un conjunto de prejuicios menores, como el decir que el indio es desconfiado y malicioso, que rechaza los beneficios que la civilización le da y que es abusivo con el trato amistoso. Prejuicios como estos y más. En este capítulo se abordará no tanto los prejuicios en sí, sino cómo fue su refutación ante la riqueza de datos que la crónica nos ofrece a lo largo del desarrollo. Los indios, según el cronista hace la observación, dice que los indios son recelosos, desconfiados y muy dados a guardar secretos, lo cual era algo connatural en ellos. Y esa sutil implicación se convierte en declaraciones prejuiciosas. Aquí mismo se cuenta un episodio que se vivió cerca del poblado de Motocicla, el cual relata los prejuicios, sufrimientos y esclavitud de los indios. Fue doctrinero de aquel humilde pueblo, un tal fray Francisco Bravo, natural de Málaga, quien en el trato con los indios, que estaba bajo su cura de almas, tuvo noticias de que a poca distancia había un yacimiento de oro. Sabía el fraile que los indios en general se esforzaban por ocultar yacimientos minerales, pues el nacimiento de una mina era una verdadera calamidad para la población de la comarca circundante, vaya del pueblo en sí. Estaba él, por lo tanto, en posesión de un dato extraordinario y quiso manejarlo con cuidado para sacarle provecho. Comenzó por recomendarle a sus feligreses en todas sus pláticas y sermones que por ningún motivo fueran a revelarle a nadie la existencia del tesoro. Estuvo aún fingiendo solidaridad y protección durante año y medio, y al mismo tiempo cultivaba en la particular la confianza de un indio viejo, que tenía precio. Al principio se negó a este indio a confesar el secreto, concibiendo sus sospechas y malicias, como es propio de aquella estirpe, pero finalmente tuvo la debilidad de llevarle a regalar unas pequeñas porciones de oro en pepitas. Iba así las cosas cuando el religioso se vio en la inevitable necesidad de abandonar Motocintla. Tenía que trasladarle a la ciudad de Guatemala y de ahí emprender viaje a España. Se vio obligado a precipitar los hechos. Congregó al pueblo, le hizo ruegos y promesas y logró concertar un pacto con los fieles. Ellos lo llevaron a un lugar donde se encontraba el oro, pero a condición de que fuese con los ojos vendados. El vicario aceptó y el domingo siguiente, después de misa, le vendaron los ojos, lo condujeron haciendo rodeos para desorientar y finalmente lo llevaron al criadero de preciado metal. Cogió y llevó cuanto le permitieron sus fuerzas. Pero sucedió lo que los indios de Motocintla temían. Estando a punto de embarcar con rumbo a España,
el religioso envió a la audiencia de Guatemala un informe completo de lo que había ocurrido, incluyendo algunas señas de lo poco que pudo percibir en su viaje a ojos cerrados. La audiencia, considerando que con ello iban a conseguir un extremado servicio al rey, despachó inmediatamente un comisionado, no menos que uno de sus oidores, con amplias facultades para averiguar la ubicación del yacimiento. Las medidas adoptadas por el oidor comenzaron en la amonestación, se ampliaron a los ofrecimientos, pasaron a las amenazas, derivaron a la prisión en cárceles separadas, apremiaron seguramente con el tormento físico, aunque esto no lo declara el cronista, y culminaron con el tormento psíquico de la condena a muerte. En efecto, fueron condenados a la horca varios indios a quienes se suponía sabedores del secreto, esperando que lo manifestaran al encontrarse ante la muerte. Su silencio le surgió al oidor la tétrica idea de montar todo el aparato y simular la ejecución del último suplicio, de tal modo que, arrojados al vacío con la soga al cuello, no se ahogasen aquellos infortunados. Pero tampoco esto sirvió. Recordemos que el indio era sin duda una parte primordial de la época de la conquista y colonización, ya que de él dependía el bienestar y riqueza de los criollos. Pero estos no lo miraban de esa manera, ya que les negaban el valor humano que tenía y el papel importante que jugaban en esa época. Los indios de la conquista y los de la colonia. Antonio de Fuentes y Guzmán, en su crónica La Recordación Florida, dice que los indios de la conquista gozaban de distintos atributos y habilidades, pero que el indio de la colonia es todo lo contrario, y se refiere a él como holgazán y haragán, anteriormente dicho. Pero ¿cuál era la causa verdadera de esto? Era simple tras 170 años de sufrimiento colonial. La patria del criollo. Capítulo 6, parte 1. Dentro de las grandes masas dominadas y oprimidas se empezaban a formar y a desarrollar las grandes gamas sociales en cada una de las capas que ya se conformaban. Aunque la colonia llegó a su fin, las capas sociales ya se habían constituido y estas se quedaron. Por lo tanto, los niños que en ese momento eran concebidos eran engendrados a base de violencia del ejército. Llegó un momento en el tiempo de la colonia en el que se sentía que el tiempo había vuelto al tiempo de la conquista, porque los indígenas sufrían de robos, no solo de dinero, no solo de alimentos, sino que las mujeres indígenas eran raptadas y estas las llamaban las hembras indígenas. Llegó un momento en el que la corona española, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo entre los indígenas y los españoles, tanto hombres y mujeres, decidieron hacer leyes para que cada uno de estos pudiera contraer matrimonio, ya sea entre mujeres indígenas y hombres españoles o mujeres españolas y hombres indígenas. Las leyes coloniales sufrieron reformas y permitieron la introducción de esclavos africanos. Esto ocasionó diferentes mezclas entre culturas de cada región. De estas se generaron 3 mezclas, de las cuales les comento a continuación. La primera, españoles con indias, llamados mestizos. La segunda, españoles con negros, llamados mulatos. La tercera, una mezcla entre india con negros, llamados zambos. Estos grupos fueron llamados capas o castas medias, lo que permite diferenciar entre clases y capas sociales. Cuando hablamos de clase social, colocamos en primer lugar a los españoles debido a la potencia económica que ellos poseían. Mientras, si hablamos de capa social, nos referimos directamente a los mestizos, que obviamente tienen una posición económica muy por debajo que los españoles de sangre pura. Podemos ejemplificarlo de la siguiente manera. Imaginemos una pirámide de la cual los españoles están hasta arriba, seguido por los criollos y los mestizos, seguido de los indios, y hasta abajo encontramos a los negros y la mezcla de los mulatos. Los esclavos negros. Por mucho tiempo se tuvo un racismo hacia las personas con descendencia africana. Esto sirvió para sacar de la esclavitud a los indios y mestizos.
Asimismo, a salir de esta esclavitud se convirtieron en una clase productora. Por otra parte, fue abolida la esclavitud en la Asamblea Nacional de las Provincias en Centroamérica en el año 1823. Estos, a salir en libertad, prefirieron quedarse en las casas de sus amos, ya que estos dieron a entender que dependían de sus patrones. Así también con el temor de salir a lo desconocido, ya que era su libertad que por mucho tiempo no tuvieron. Con base en las crónicas que nos describe Thomas Gage y el arzobispo Cortés y Larraz, apreciamos la importancia de los negros y mulatos en el campo de la productividad y utilidad para la sociedad, seguido de los indios, ladinos y mestizos. A pesar de la fuerte explotación que la mayoría de los negros estuvieron ejerciendo su mano de obra sobre nuestras tierras, su trabajo nunca fue bien remunerado, ni mucho menos reconocido para la sociedad, lo cual dio inicio a problemas sociales. La desigualdad se empezó a engendrar en nuestra cultura guatemalteca. Podemos ver cómo se refleja el odio e indiferencia de personas con poder que tiene voz y voto para la sociedad y que lamentablemente no reconoce el trabajo honesto de las personas que realmente producen al país. A la gente de bajo rango, no menor, a los esclavos se les dominaba de diferentes formas, como gente vulgar o gente ordinaria, a la cual se le llegaron a denominar como plebeyo. Las capas medias conformaron la tercera parte de la población al llegar la colonia a su fin. Fueron conformadas principalmente por los primeros mestizos que nacieron justo después de la conquista en el periodo de las sublevaciones indígenas. El rapto y violación fueron frecuentes. Las leyes no prohibían, sino fomentaban el casamiento. Los españoles mantuvieron la diferencia entre los dos grupos. No se casaron, pero se dio un mestizaje feudal al surgir la servidumbre. Castas o capas medias. Después de esto, dos tipos de mestizo nacieron: el español y negro, que es el mulato, y sambo, que es negro e indio. Los negros ingresaron cuando se creyó que los indígenas pasarían a ser trabajadores libres. En el siglo XVII, algunos esclavos fueron de confianza. Estos ya tenían trabajos administrativos. Fue cuando aumentó la población mestiza en el siglo XVIII. En el informe de Cortés, los negros no cuentan, en cambio los mestizos se convierten en una de las fuerzas sociales y económicas más importantes del reino. Dentro de las tres capas medias, la plebe fue una capa pobre y heterogénea, económicamente importante, pero no eran tomados como una clase social. Se caracterizan por ser agresivos y violentos en contra de los opresores. La convicción de libertad se lograba de manera violenta, poniéndola en contacto con el movimiento armado y popular mexicano. Las discrepancias que existían entre los dos grupos dominantes fueron explicadas como los claros intereses que unificaban a la clase terrateniente local frente a la alta burocracia española, quienes defendían los intereses de la nobleza y la burguesía peninsular, las principales tensiones estructurales de la sociedad colonial guatemalteca. La mayoría de ladinos vivía desaparramada por los campos del interior del país. Ladinos en pueblos de indios. En algunos lugares en donde había una mayoría ladina, ellos vivían altamente diseminados sin formar pueblos. En cambio, donde había un número de indios similar al de ladinos, muchos ladinos habitaron en pueblos de indios. Según Antonio García Redondo, la agricultura del país recibiría un poderoso impulso si se permitiera a los ladinos adquirir tierras en plena propiedad de los pueblos. Luego se legalizaban los tres procedimientos que adoptan los ladinos para disponer de algunas tierras en esos poblados.
La mezcla de razas originó la creación de nuevas familias formadas por el mestizaje. Los indígenas poco a poco fueron perdiendo sus rasgos característicos. Adoptaron el idioma, la religión y cultura de los españoles, heredaron el incentivo de las conductas rentistas, lo que llevó a nuestra fabricación fueran incapaces de desarrollarse totalmente por el concepto de individualidad. Un grupo de personas diferentes que en una sociedad presenta un nivel de riqueza o pobreza semejante, dicha sociedad es inmadura y se encuentra dividida, por lo que no existen verdaderas clases sociales. Los mestizos eran una capa media, pues no tenían definida del todo sus intereses económicos, al igual que los mulatos y zambos. Los esclavos afroamericanos fueron muy cotizados, por lo que los criollos terratenientes durante el inicio de la colonia fueron la servidumbre, aunque no estaba determinada pero ya establecida. Durante la prestación de sus servicios, estos fueron muy maltratados y obligados a realizar trabajos forzosos que fueron elaborados posteriormente por los indígenas. Una vez establecida la organización de servidumbre, los esclavos afroamericanos eran considerados mejores trabajadores. Además, recibían un trato completamente diferente, puesto que el precio que había que pagar por ellos era mayor al que se pagaba por un indígena. Posteriormente formaron grupos de rebeldía para poder librarse de los trabajos forzosos, pero eran muy fácil reconocerlos por el color del tez y la marca en el rostro, así que siempre eran devueltos al amo y su número empezó a disminuir, puesto que eran los segundos más explotados en el reino después del indígena. Los mestizos, llamados escoteros, tenían la posibilidad de andar libremente y buscar trabajo. Su propagación fue así casi inmediata, por lo que también crecieron en número y además se convirtieron en una importante fuerza social del reino, dejando en el olvido a los esclavos negros, quienes así casi desaparecieron por el mismo fenómeno del mestizaje. Las capas medias urbanas se dividían en tres: la plebe, artesanos y la capa media urbana. A la plebe se le calificaba de libertina y sanguínea, puesto que organizaban riñas por desesperación debido al alto desempleo en el que se encontraban. Gracias a esta y por iniciativa propia extendieron los primeros obreros guatemaltecos, que fueron fuente de economía importante, al igual que los ladinos rurales, quienes se encontraban dispersos. La labor de los artesanos, hasta el momento admirada por muchos e insignificante para otros, fue una actividad de desarrollo industrial, por lo que se le llamó capa media artesanal, proveedora, e incluso ésta se convirtió en la explotadora de la gente de la plebe, pues eran parte ya de la capa media alta. Por ser dueños de sus talleres, la capa media alta urbana desarrolló la labor de lucha ideológica por medio de la palabra escrita. Eran un sector oprimido que contenía dentro de sí un grupo de hombres con alto desarrollo intelectual, universitario, autodidactas. Eran una pequeña burguesía en gestión que se convirtió en una fuerza de oposición inmediata después de la independencia. Básicamente podría decirse que eran revolucionarios por la razón en el olvido en el que los dejaron. Los dominantes establecieron la diferencia económico-política. Eran diferentes entre las casas y mucho más grande que entre ellos y los tipos de mestizos. El mismísimo Martínez Peláez sostenía que separaba a los ladinos o mulatos de mejor fortuna de los criollos era tan solo el hecho de que no gozaban la posición de los criollos en lo económico ni en lo político. Por otra parte, según Martínez Peláez, los ladinos de mejor fortuna estaban asimismo divididos en una capa media rural y una capa media alta urbana, mientras que los que formaban la parte
común del pueblo estaban a sus vestigios en los ladinos, pobres rurales, plebe y artesanos. La reducción de los pueblos. La estructura de la colonización se reorganiza en base a la concentración de los indios en pueblos incorporados a la monarquía, en donde la esclavitud fue la causante de la reducción de estos, por lo que decidieron dispersarse entre haciendas y en los montes. Hubo integración y libertad del pueblo indígena al aceptar la ley en donde se remarca el que quiere que los indios trabajen, convenga con ellos y págueles. La reducción era el principal problema. Los indios fueron explotados, siempre estuvieron huyendo por medio de los tratos dados por la monarquía, en donde jamás eran favorecidos. La importancia de esta reducción es desde su modelo de implantación, multiplicando y consolidando la pieza clave de la estructura colonial, el pueblo de los indios, con la finalidad de realizar series de trabajos gratuitos o muy mal remunerados, trabajos que eran de forma legal de la explotación colonial. El repartimiento de indios, repartimiento y régimen. Los españoles no quisieron dar mejores herramientas a los indios, porque estos se podían independizar y sería imposible mantenerlos dominados. La monarquía se vio obligada a permitir la explotación del indio bajo un régimen de trabajo forzado semigratuito, para obtener mejores ganancias. Tiempo después, la esclavitud fue abolida, pero se le obligó a los indios a trabajar en haciendas, minas, talleres y obras públicas a cambio de un precario sueldo. Luego de unos cambios, se acordó que los indios no podían discutir la paga y se les entregaba 4 reales por semana, luego pasó a ser 1 real por día. El rey de España quería que los indios gozaran de la libertad, de la esclavitud y la servidumbre, pero que siguieran trabajando para los españoles a cambio de un sueldo mejor. El nuevo sistema consistía en que los indios llegaran a trabajar a las haciendas, pero que no se quedaran ahí, de manera que todos los indios varones debían trabajar 1 semana obligadamente. Abusos de parte de las autoridades internas de los pueblos indios. Los indios revestían de autoridad a otros como parte de un sistema de organización, designaban a sus alcaldes y los mismos distribuían el trabajo y los ingresos al pueblo. Estos indios revestidos de autoridad formaban parte de una nobleza prehispánica, sistema que presentaba indicios de ser un espectro de legislación colonial corrupto, debido a ciertas anomalías en el sistema, tal como el soborno a las autoridades. Las anomalías predominantes en el sistema interno de los pueblos indígenas eran la explotación de los indios por parte de su propia gente. Los encargados eran sobornados, por lo que habían indios trabajando más que otros ganando exactamente lo mismo, siendo esto un tipo de extorsión a los indígenas por las autoridades, miembros del mismo pueblo. Aunque la reducción permitió la abolición de la esclavitud, la monarquía, cediendo ante las presiones de los colonos, ordenó que los indígenas debían trabajar obligatoriamente para ellos, para cambiar remuneración económica y que pudieran tener ellos la oportunidad de ir a sus pueblos y trabajar para ellos mismos. Fue una táctica muy hábil, ya que permitió a la corona española mantener a los indios bajo su mando y que estos tributaran, mientras se les explotaba pero de una manera más racional. Además continuaron con la cristianización de los indios. Esta forma de trabajo obligado de los indios en las haciendas de los españoles se llamó otra vez repartimiento. El repartimiento significó para los indígenas una nueva situación de desafortunio, ya que nuevamente estaban bajo el dominio legal de los españoles. Además, los españoles no solo tenían el poder sobre los indígenas y abusaban de ellos, no solo les asignaban exceso de trabajo, sino que les pagaban una miseria. La diversidad de normas que debían regir en el repartimiento no se aplicaron del todo. Se atribuían a la corrupción de los jueces repartidores. La monarquía aceptó violaciones a las leyes para así poder garantizar sus ingresos financieros y asegurar la subsistencia de su dominio político.
Se estableció entonces que los indios debían trabajar únicamente en la producción de alimentos y eran llamados por temporadas, siendo esto de beneficio a los españoles, pues podían tener a los indios trabajando según su disposición. La patria del criollo, los indios después de ser libres. El 12 de octubre de 1492 se da la tan famosa expedición española, que esto nos lleva al descubrimiento de tierras nuevas al otro lado del Atlántico, iniciando un proceso de acercamiento a otras sociedades humanas, a otras culturas y sus diversidades. Después de varios años de aquel descubrimiento, la presencia española se había extendido tanto a una buena parte de la tierra, a tal punto que el Océano Pacífico llegó a denominarse el lago español. Con el pasar del tiempo vinieron guerras dejando muerte por toma de territorios y engaño hacia los habitantes de estas mismas. Al final los españoles logran coronarse como gobernantes, tomando a las personas nativas de estas tierras como sus esclavos, o mejor conocidos como los indios. Después de tantos años transcurridos de toda la explotación vivida por parte de los españoles para los indios en todos los sentidos, maltrato, muerte para muchas mujeres y niñas, violaciones, donde hacían notar los españoles que la vida de un indio no valía, se derivan y nacen las leyes indias legislativa que generó la corona española para amparar y proteger a la población indígena de las tierras descubiertas, administradas y evangelizadas por España, protección y defensa para los indios. Las leyes indias se aplicaban a todas las islas y tierra firme en lo que hoy conocemos como continente americano, también a las islas del Pacífico ocupadas por España. La garantía de la libertad personal que se contiene en las leyes indias para las poblaciones indígenas se extiende a todas las manifestaciones de la vida cotidiana. Libertad de residencia, libertad de mercado, libertad de disposición para sus bienes, libertad de contraer matrimonio y muchas más. Es importante destacar que en España introdujo el concepto de libertad para las poblaciones indígenas de las tierras recién descubiertas, porque la esclavitud en aquella época y en el siglo posterior era algo completamente común y normal. A los españoles les estaba prohibido tener esclavos, a los indios, pero los propios indios lastimosamente también nacía esclavitud, entre ellos resultado de las frecuentes guerras que habían entre las tribus. Protección y defensa de los indios. La administración imperial, al tiempo que organizaba y ordenaba los territorios que se iban incorporando a la corona de España, creó un aparato protector de los indios que velaba por la salvaguardia de sus derechos y que ejerció su autoridad en nombre de la corona en no pocas ocasiones. La historia nos relata que fueron numerosos los casos en los que funcionarios reales de alto nivel fueron investigados por la justicia española, acusados, destituidos, apresados, conducidos a España, juzgados, condenados, encarcelados e incluso ajusticiados por abusos cometidos en el ejercicio de sus cargos. La protección de los indios no era una mera declaración de intenciones. La justicia española ejercía su autoridad y actuaba en consecuencia cuando era necesario atajar abusos y desmanes. A la vista de la legislación promulgada sobre el gobierno de las Indias, puede afirmarse sin lugar a dudas que la corona de España era la gran aliada de la población indígena en el respeto a sus personas, haciendas y derechos. La legislación indiana no solo protegía a los indios frente a los excesos cometidos por el estamento civil, también los protegía de determinadas actuaciones eclesiásticas. Vemos que se trata de un extraordinario monumento legislativo destinado a la protección y defensa de los indios frente a los excesos que pudieran cometerse contra ellos por la burocracia administrativa o las ambiciones personales de los descubridores, adelantados, encomenderos, oficiales reales y otros altos funcionarios públicos que antepusieran sus apetitos personales a los derechos reconocidos a la población indígena desde el momento del descubrimiento. En la parte final del libro, La patria del criollo, Severo Martínez nos cuenta cómo nace la figura conocida como la reducción y los pueblos de indios.
El objetivo fue la reubicación de los pobladores nativos en sectores de tierra específicos para tener un mejor control y registro de todos ellos, y por otro lado, para evitar que fueran expuestos a tratos inhumanos. Con el paso de los años, y tras algunas reformas a las leyes de aquel entonces, sobre el papel ya no estaban sujetos a explotaciones o castigos crueles, pero en realidad poco o nada cambió. Es decir, su condición de esclavos terminó, pero no obtuvieron la libertad como actualmente se conoce. Aunque ya en el tema del repartimiento se aplican algunos criterios que benefician a los nativos de esta tierra, pues aunque estaban obligados a trabajarle a los criollos, ahora ya recibían una remuneración y solo estaban obligados a realizar trabajos pesados los hombres de 16 a 60 años de edad. En el caso de las mujeres, eran obligadas a trabajar pero únicamente en labores que eran consideradas como no pesadas. Los ancianos no eran obligados a trabajar a pesar de su condición indígena, lo que se podría interpretar como los primeros vestigios de respeto hacia las condiciones de seres humanos, aunque en aquella época estábamos a años luz de que eso sucediera. Ante esta situación, surge el fenómeno de que a lo interno de las comunidades también se dio la explotación a manos de indígenas que ostentaban un cargo de autoridad, es decir, indígenas ricos contra indígenas pobres. Es importante señalar que Severo Martínez narra en esta parte del texto actos de soborno hacia figuras de autoridad como alcaldes y jueces, acciones que posteriormente se convirtieron en corrupción para beneficiar a personas en particular, situación que no dista mucho de la realidad que actualmente se vive en el país. Otro elemento que no pasa desapercibido es el incumplimiento de las leyes al momento de efectuar los pagos a los trabajadores, haciéndolo con especie en vez de moneda, otra manera de explotación solapada. Todavía en la actualidad, lastimosamente, existen zonas en el mundo donde se practica la esclavitud, a pesar de los esfuerzos de las Organizaciones Unidas para tratar de erradicarla. La reforma agraria en Guatemala fue un movimiento que se dio justo después del triunfo de la Revolución del 20 de octubre de 1944. Dicho acontecimiento pretendía erradicar la propiedad feudal y eliminar todo tipo de explotación hacia el trabajador. La mitad de las tierras cultivables era propiedad de un minúsculo y privilegiado círculo de terratenientes. Dentro de este grupo se encontraba como propietaria la United Fruit Company. Creó la Ley de Arrendamiento Forzado. Lo primero que se hizo fue modificar las relaciones agrarias de Guatemala. Este decreto 712 en el año 1949, lo cual obligaba a los propietarios que hubieran dado parcelas en arrendamiento durante los últimos 4 años a seguir haciendo esto por otros 2 años más. Además, exigía a los terratenientes que tuvieran tierras ociosas a arrendarlas. También impedía que se cobraran más del 5% de las cosechas obtenidas del trabajo del obrero. Durante el gobierno del presidente Arbenz se promulgó y aprobó por parte del Congreso de la República el Decreto 900, Ley de la Reforma Agraria, y se creó el Banco de la Reforma Agraria. Dicha ley fue aprobada el 17 de junio de 1952. La aplicación de la Ley de la Reforma Agraria dio inicio el 5 de enero de 1953 y concluyó violentamente el 4 de junio de 1954 por intervención extranjera. El artículo 1 reza: la reforma agraria de la Revolución de Octubre tiene como objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan, para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala. El artículo 2 dice: quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, mozos, colonos y trabajadores agrícolas. El pago en trabajo del arrendamiento de las tierras y los repartimientos de indígenas.
El decreto 900 intentó transformar y revolucionar las relaciones sociales en el agro guatemalteco principalmente y se convirtió en el medio del ambiente internacional de la Guerra Fría y el macartismo en Estados Unidos. En el único suceso histórico político que llevó a enfrentar frontalmente las causas profundas de la pobreza contenida en la exclusión y la concentración de la tierra en Guatemala. Tanto los revolucionarios como los anticomunistas o liberacionistas se vieron de pronto enfrascados en una lucha de clases que radicalizó todos los ámbitos de la vida guatemalteca. La aplicación del referido programa representó un fuerte desafío a la estructura de poder tradicional en el campo, no solo por la reestructuración de la tenencia de la tierra, sino porque la Ley Reforma Agraria impulsó la organización de comités agrarios locales en cada finca, favoreciendo que se crearan estructuras de poder local alternativo. La reforma se canalizó a través de dichos comités, cuyo número hasta diciembre de 1953 eran 1496. Muchos estuvieron influidos por el comunista Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT. Aunque adquirieron dinámicas propias en el ámbito local, se constituyeron en foros activos de participación democrática en época caracterizada por una gran efervescencia política. Otros se derivaron en espacios de conflictos y corrupción. A las tensiones que desató la reforma agraria deben sumarse los problemas provenientes de un sistema judicial incapaz de aplicar la ley y de resolver los conflictos derivados de su aplicación. Esa ineficiencia ayudó en gran medida a crear más tensiones entre los sectores que impulsaban la reforma y las comunidades donde se aplicaba. Los conflictos entre los diferentes sectores llegaron a su punto culminante a un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Para 1954 se habían beneficiado más de 138,000 familias campesinas, de las cuales la inmensa mayoría eran indígenas. Esto podría traducirse en un estimado de 500,000 de personas, para un país que contaba con 3 millones de habitantes. Más de la mitad de los beneficiarios obtuvieron también crédito agrícolas. Así se aplicaron en parte el impacto del programa de reforma agraria entre los campesinos.